Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Aravena, soy kinesiólogo ergónomo y coordinador nacional de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad de IST. En esta ocasión les hablaré un poco sobre la prevención para el cuidado de la vida en el mundo laboral. Bueno, la actividad física o intelectual, ¿cierto?, que realizamos generalmente de forma continuada y por la que habitualmente recibimos también un salario, la conocemos como trabajo. Pero el trabajo puede ser visto también de dos formas. Por un lado tenemos la visión de que es algo positivo, que dignifica, ¿cierto?, que enaltece, que permite crecer, que motiva, que alegra, que es una actividad esencial. Pero también, por otro lado, tenemos una visión un poco negativa, que algunos podrían exacerbar un poco más que otros. Podríamos ver el trabajo como algo frustrante, algo negativo, en algunas ocasiones más extrema, quizás humillante, que nos quita un poco de tiempo familiar, o que también podría ser visto como un mal necesario. Sin embargo, independiente de las dos visiones que podamos tener, o un complemento de ambas, siempre será mejor trabajar que no trabajar. En eso estamos de acuerdo. Y que el trabajo podría implicar incomodidad, ¿cierto? Quizás un poco de esfuerzo o algún malestar, pero lo que no puede implicar es que la gente muera o sufra algún accidente desencadenado eh, a causa de estas labores que habitualmente se desarrollan al cumplir las tareas en el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cómo nos afectan los accidentes en el trabajo? Tenemos que cerca de 317 millones de accidentes se generan a nivel anual en el mundo. 2,3 millones de muertes están asociadas también al trabajo. 160 millones de personas se enferman a causa del trabajo o tienen enfermedades ligadas, ¿cierto?, a las tareas que desarrollan en el trabajo, y que cerca del 4% del PIB mundial corresponden a gastos relacionados a accidentes o enfermedades en el trabajo. Pero ¿cuál es la situación en nuestro país, en Chile? En Chile tenemos que anualmente existen cerca de 450.000 accidentes laborales, en donde aproximadamente 400 personas pierden lamentablemente su vida y centenares quedan con alguna secuela permanente. Por lo tanto, es sumamente importante considerar que en el mundo laboral van a existir riesgos a los que vamos a estar expuestos y que tenemos que tomar medidas para poder disminuirlos o eliminarlos de nuestro ambiente laboral. Pero en primera instancia tendríamos que preguntarnos por qué ocurren estos accidentes, cómo se desencadenan. En el mundo laboral, al igual que, por ejemplo, en el hogar, existen peligros que estarán dados principalmente por actos inseguros o condiciones inseguras, y estos peligros van a ser entonces las causas que generen los accidentes y por ende las consecuencias negativas en la salud del trabajador. Pero si, ¿qué pasaría si actuamos sobre las causas, ¿cierto?, que generan estos accidentes? Vamos a poder evitarlos, ¿cierto?, si actuamos sobre las causas, y por lo tanto vamos a detener esta consecuencia negativa hacia la salud del colaborador o colaboradora. De acuerdo entonces a lo que señalé anteriormente, tenemos muchos peligros a los que podríamos estar expuestos, por lo que es necesario plantearnos qué se ha hecho en nuestro país para poder evitar estos accidentes, estas enfermedades profesionales a causa de estos peligros del mundo laboral.
Bueno, y es así como en 1968, hace harto tiempo ya, se promulga una ley, que es la ley 16.744, establecen normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También es importante señalar que, entre otras cosas, en esta ley también los trabajadores y trabajadoras que están dependientes, tanto del sector público como del sector privado, van a estar protegidos también por el seguro contra los riesgos y accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En esta ley se define también el accidente de trabajo como una lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca, incapacidad o muerte, incluyendo también accidentes ocurridos en el trayecto, que sea de forma directa, de ida o de regreso entre la habitación de este colaborador o colaboradora y el lugar de trabajo. Como enfermedad profesional se entenderá que es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Y el sentido que tiene la creación entonces de esta ley es la de prevenir principalmente los accidentes y estas enfermedades profesionales, pero también viene a curar, a compensar, a rehabilitar y reeducar cuando sea necesario, es decir, cuando el accidente o la enfermedad profesional ya se produjo. Dentro de esta misma ley, también nos encontramos que existen obligaciones que deben cumplir las empresas, como por ejemplo, el informar los riesgos y sus medidas preventivas, confeccionar reglamentos internos, proporcionar los equipos de protección personal e implementar las medidas que prescriban los organismos administradores de la ley o la Superintendencia de Salud. Otras obligaciones que también tienen estas empresas son las de crear comité paritario, siempre y cuando el número de trabajadores sea mayor a 25 personas, y cuando sean mayor de 100, ellos tendrán que tener también un departamento de prevención de riesgos. Pero no solo son obligaciones de las empresas establecidos en esta legislación, sino que los trabajadores o las trabajadoras deberán respetar el reglamento interno, usar los elementos de protección personal que se les entregue por parte de la empresa, acatar todas las decisiones adoptadas por el comité paritario y respetar las instrucciones específicas en cada centro de trabajo. Entonces, si tomamos en cuenta todo lo anteriormente planteado, podríamos decir que basta solamente con una ley para poder eliminar o disminuir los accidentes o las enfermedades profesionales que se generan en el mundo laboral. Y la respuesta es no, ¿cierto? No basta solamente con la publicación de una ley, ya que si las personas, en este caso los trabajadores y las trabajadoras, no hacen caso del reglamento interno, no hacen caso de lo que se estipula en la ley, o no hacen caso de los procedimientos seguros en el trabajo, lo más probable es que se vean afectos a un accidente o alguna enfermedad profesional en un próximo o mediano plazo. Cada uno de nosotros entonces tiene que hacerse cargo en su ámbito de acción, es decir, el autocuidado es fundamental, sobre todo en aquellas empresas en donde no se cuenten con comités paritarios o no cuenten con un departamento de prevención de riesgo. Allí solamente o básicamente va a ser el autocuidado que tengamos cada uno de nosotros el que va a favorecer el que no nos veamos expuestos ante estos peligros que desencadenarán un perjuicio en mi salud. Para ello también tenemos que saber que van a existir distintos tipos de medidas que van a estar dispuestos en mi centro de trabajo, en mi empresa, ¿cierto? O en mi puesto de trabajo,
dentro de las cuales van a destacar las señaléticas, ¿ya? Aquí tenemos señaléticas que están subdivididas, tenemos señales de obligación, ¿cierto? Por ejemplo, el usar la mascarilla, señales de advertencia, en donde podemos ver peligros eléctricos, señales de prohibición, en donde existen zonas en donde no se puede fumar, por ejemplo, o no se puede transitar, señales en donde se identifiquen los elementos para extinguir incendios, por ejemplo, donde están ubicados los extintores, las mangueras, y señales de salvamento o de auxilio, como lo es las vías de evacuaciones, ¿cierto? O las salidas de emergencia. Pero además de estas señaléticas, en las empresas también podrían existir consideraciones más específicas, de acuerdo obviamente al tipo de discapacidad que pudiesen presentar sus colaboradores o colaboradoras. Por ejemplo, para personas que cuenten con discapacidad visual, será necesario que en esa empresa se generen capacitaciones sobre alarmas auditivas. Siempre se deben acompañar a las personas con discapacidad visual ante algún tipo de evacuación, por ejemplo, o ante alguna emergencia. Tiene que ser guiado, sí o sí, por un colaborador, un compañero de trabajo, que previamente se establezca en un plan de emergencia. Para las personas que pudiesen tener algún tipo de discapacidad auditiva, se tendrán que realizar capacitaciones con imágenes referenciales, ¿cierto?, respecto a las señales de emergencia, capacitación de alarmas visuales y pasos a seguir en una evacuación, y entrega de información principalmente escrita. Eso es sumamente fundamental. Además, se podría utilizar en lengua de señas, obviamente si el trabajador está familiarizado con esta lengua. Entonces, yo como trabajador voy a saber que en mi empresa, si tengo algún tipo de discapacidad, tendría que ser considerado en el plan de emergencia, teniéndome alguna de estas consideraciones presentes. Si no es así, obviamente sería necesario que el mismo trabajador se lo haga saber al prevencionista de riesgo o a su jefatura para que el plan de emergencia sea modificado. Otra de las consideraciones que se podrían tener dentro de este mismo plan, ¿cierto?, de emergencia, podrían implicar las discapacidades físicas, en donde en el caso de movilidad reducida, se debe contar siempre con un colaborador que asista a esta persona para las evacuaciones, y en el caso de que un trabajador pudiese estar en silla de ruedas, se deben considerar a lo menos 3 trabajadores. ¿Esto para qué es? 2 para que puedan ayudar al trabajador, para poder, ¿cierto?, tomarlo y sacarlo de la silla de ruedas, y 1 para que pueda transportar la silla de ruedas hasta la zona de seguridad. Este procedimiento obviamente se considera para las escaleras o para áreas en donde son de difícil desplazamiento. Se podrían utilizar también ayudas técnicas especiales, sillas de evacuación o de rescate, para facilitar también esta misma evacuación. Para sillas neurológicas es importante que se manipulen previamente para considerar el peso y saber cuántas personas podrían movilizar esta silla y cómo sería la correcta manipulación para no dañar también ni el equipo, en este caso la silla de ruedas, ni la salud del trabajador que está movilizando esta silla neurológica o de gran tamaño, que podría presentar un peso considerable. Además, para las discapacidades de tipo intelectual, siempre hay que considerar que la comunicación debe ser clara, simple, con frases cortas y siempre manteniendo la calma. Es importante generar la confianza en el trabajador. Usar también imágenes para entregar la información de manera mucho más clara y acompañar al trabajador y no dejarlo solo. Es importante también hacerle saber al trabajador cuando ha finalizado ya este evento de emergencia para poder también acompañarlo y tranquilizarlo hacia su puesto de trabajo. Como recomendaciones extra que nosotros como trabajadores pudiésemos considerar y tener presente en el día a día,
serían mantener nuestro puesto de trabajo ordenado, ya que ante una emergencia es indispensable que en nuestro mismo puesto de trabajo exista alguna salida fácil, ¿cierto? Por lo tanto, que no existan objetos en el suelo o objetos que me vayan a dificultar salir rápidamente desde mi puesto de trabajo hacia el pasillo. También tengo que tener presente cuáles son las necesidades específicas que pudiesen tener mis compañeros, mis colegas, y también informar las propias. Es necesario conocer cuáles van a ser las limitaciones que podría tener mi colega, ¿cierto? Para poder asistirlo, o yo también expresarlas para que mis colegas también pudiesen ayudarme ante algún tipo de emergencia o evacuación que se produjera. También es importante que no se ubiquen elementos en el suelo que obstaculicen el tránsito en los pasillos, ya que ante una emergencia, la evacuación debe ser lo más rápidamente posible. Por lo tanto, un objeto en el pasillo podría dificultar esta salida expedita o podría incluso generar otro accidente en donde el colaborador pudiese caer al suelo y pudiese impedir también la salida de este centro de trabajo. La limpieza del suelo también es sumamente importante, y hay que informar siempre para que se pueda limpiar en el caso de derrame. Algo solidario también que se debe generar en este aspecto es que yo tengo que considerar que un colega podría transitar, ¿cierto?, utilizando sillas de rueda. Por lo tanto, si yo boto alguna basura al suelo o algún líquido al suelo, voy a estar ensuciando las ruedas de la silla de ruedas de mi colega, y por ende el colega al tratar de, al desplazarse utilizando sus manos sobre esta misma rueda, se va a ensuciar sus manos, ¿ya? Entonces también es sumamente importante tener esta consideración para el resto de mis compañeros de trabajo. Si bien a lo mejor yo no transito en silla de ruedas, también tengo que tener presente que pudiese existir otra persona que sí anda en silla de ruedas. Por lo tanto, la limpieza del suelo es sumamente importante, al igual que la desinfección. Otro aspecto importante es participar en las capacitaciones de prevención. Como colaborador, mi responsabilidad es asistir a estas capacitaciones para saber cómo actuar en caso de emergencia, para conocer cuáles son los monitores que podrían existir, cuáles son las personas a las que yo podría asistir o cuáles son las personas que me podrían asistir en caso de alguna emergencia, y obviamente conocer y estudiar el plan de emergencia que me entregue mi organización, en específico en mi centro de trabajo. Como conclusiones generales, nadie desea tener un accidente, por lo tanto es importante seguir las recomendaciones que anteriormente di. Los accidentes tienen consecuencias de gran magnitud y trascendencia, como vimos a nivel estadístico. Los accidentes ocurren por causas que lo provocan. Por lo tanto, estas causas directas de los accidentes, que van a ser los actos y las condiciones inseguras, se podrían evitar, ¿ya? Entonces, es sumamente importante el autocuidado en este mundo laboral, y si es que llegásemos a detectar algún tipo de peligro y que no esté controlado, tratar de informarlo a mi supervisor o al prevencionista de riesgo de forma rápida para evitar que yo o algún tipo de compañero pueda sufrir algún accidente. Esa es mi presentación. Espero que les haya ayudado un poco al mundo de la prevención y salud en el mundo laboral. Así que muchas gracias por su atención.